Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levanto, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Hola niños, este es el momento del Rincón Infantil. Y para esta oportunidad les tengo una historia, la historia de Robertito. Robertito era un niño muy educado y le gustaba mucho obedecer a su mamita. Cierto día la mamá le dijo que había que arreglar el ropero porque tenía que botar algunas cosas. Quizás en el ropero podían encontrar algunas cosas para poderlas regalar a los niñitos más necesitados. Así que Robertito quedó con la mamita que sí que iban a arreglar. Pero mientras arreglaron, él vio encima del ropero una caja y dice: yo no recuerdo que yo puse esa caja allí, y la mami le ayudó a bajar la caja. Y cuando Robertito abrió la caja, era una caja de zapatos. ¿Qué abre en esta caja? ¡Oh! ¡Wow, mami! Mira lo que encontré en la caja. ¿Qué hay en la caja, Robertito? Mami, mira, en la caja hay una tapa. ¿Una tapa? ¿Y qué hace esa tapa en la caja en tu ropero? Mami, es que a Bobby le gustaba mucho jugar con la tapa. ¿A Bobby? ¿Cómo? Sí, le dice, cuando nosotros íbamos al jardín yo le tiraba la tapa y él corría y la recogía y la volvía a traer. Pero cuando Bobby ya no está más con nosotros, porque estaba muy viejito y se murió, yo me guardé la tapita y guardé también este muñequito. A él le gustaba mucho jugar con este muñequito. Él dormía con el muñequito. Mamita, ¿me puedo quedar con el muñequito? ¿Puedo tirar esto, pero me puedo quedar con el muñequito? Y la mami le dice: sí, puedes quedarte con el muñequito para que recuerdes a Bobby. Y la mami le dice: me acuerdo que Bobby era un perrito muy obediente, pero había algo que no le gustaba. Cuando teníamos que salir y teníamos que llevarlo al sótano, yo me acuerdo que a él no le gustaba ir. Y Robertito dice: sí, mami, a mí me daba mucha pena tener que llevarlo al sótano mientras que nosotros salíamos. Y él no entendía por qué yo tenía que llevarlo al sótano y me miraba con sus ojitos. Pero yo lo tenía que dejar allí hasta que nosotros volvíamos. Y cuando volvíamos él se ponía muy contento. Pero ahora yo estoy muy triste porque ya no está con nosotros. Y la mamita le dice: es que Bobby estaba muy viejito. Y Robertito: sí, pero yo no sé por qué los perritos no pueden vivir más años como nosotros. ¿Por qué tienen que vivir menos años? Y la mamita le dice: yo tampoco entiendo. Hay ciertas cosas que nosotros no podemos entender. Así como Bobby no entendía que tú tenías que llevarlo al sótano y dejarlo ahí, pero que ibas a volver por él, hay cosas que nosotros no entendemos.
Hay cosas que están en la Biblia y cosas que no están, pero igual tenemos que entenderlas, porque quizás Dios sabía que hay cosas que nosotros no podemos entender. Por más que Él nos las explicara, no las podíamos entender. Cuando tú ibas al sótano a dejar a Bobby, Bobby te miraba con sus ojitos y tú le explicabas, ya regreso, en 2 horas, en 3 horas, ya vuelvo. Pero Bobby solamente te miraba y no te entendía. A veces nosotros le preguntamos cosas a Dios. Y si Dios no las explicara, nosotros quizás no las entenderíamos, porque vivimos en un mundo de pecado y hay cosas que no entendemos. Pero algún día cuando Cristo venga, nos va a explicar las cosas que ahora no entendemos y ahí las entenderemos. Y en ese momento, Robertito voltea y ve a su gatito y dice, no entiendo por qué Bobby se fue, pero mientras tanto, todavía tengo a mi gatito. ¿Saben, niños? Hay cosas que no podemos entender en esta vida. Hay cosas que pasan, la gente sufre y no lo entendemos. Pero quieren que les diga algo. Un día cuando Cristo venga, nos los va a explicar. Pero mientras tanto, tenemos que tener confianza que todas las cosas que hagamos y todas las cosas que nos pasen están bajo el control de Dios. Sí hay pecado y hay sufrimiento, pero Dios siempre está con nosotros. Y yo quiero tener una oración ahora por ustedes y por aquellas personas que están enfermas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te queremos agradecer por la vida que nos das. Y queremos pedirte, Señor, que nos des sabiduría y paz para poder entender las cosas que ahora no entendemos. Señor, hay mucha gente que está sufriendo en este momento y no lo entendemos. Hay gente que quizás no tiene trabajo. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros, que nos ayudes a salir adelante en cada momento, pero que sobre todas las cosas nos ayudes, Señor, a tener confianza en ti, para que el día que tú vengas estemos listos y preparados, Señor, para ir contigo a las mansiones celestiales. Te agradecemos, Señor, porque siempre estás con nosotros, hasta en los momentos más difíciles de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bye, niños. Abro los ojos y veo tanta desigualdad. Cierro los ojos para escapar a esa realidad. Luego me doy cuenta que a ojos cerrados no podré aportar nada para solucionar el hambre y la guerra. La falta de conciencia. Quiero cantar una canción para aliviar un corazón que puede estar herido Por la falta de amor y de calor. si ponemos más empeño y prestamos atención. La solución está en nuestro corazón. Una canción que pueda transformar el odio en amor. Una canción que dé abrigo al que necesitado está de calor. Una canción Que llene de fe a todo aquel que ha dejado de creer. Una canción que sane las heridas de este mundo. Una canción que al que esté hambriento pueda llenar su corazón. Una canción Que llene de fe a todo aquel que ha dejado de creer. porque damos la espalda y decimos no. Porque damos la espalda y decimos no. Si tenemos tanto para dar,
canción que pueda transformar el odio en amor. Una canción que dé abrigo al que necesitado está de calor. Una canción que llene de fe a todo aquel que ha dejado ver. Para gloria de Dios. Una canción Que una los corazones y se escuche una sola voz. Que se escuche tu voz. Yo por ti canto esta canción. Por los niños sin madre, por los que son rechazados por su raza, por los que tienen sed de una palabra, por todos aquellos que aún tienen fe de que un día todo será mejor. Es un gozo poder estar juntos en esta hora para poder estudiar la palabra del Señor. Vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición de Dios. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos agradecer porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra. En este tiempo de tantas complicaciones, necesitamos hoy más que nunca la guía certera de tu palabra. Necesitamos saber, Señor, qué hacer, cómo vivir en este tiempo, cómo conducirnos. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque tú has dejado en tu palabra lo que necesitamos para poder vivir en este tiempo de la manera que a ti te agrada. En este momento te pido, Señor, la unción de tu Santo Espíritu para poder estudiar tu palabra, entenderla, sacarle el mejor provecho y vivirla. Bendice a cada una de las personas que están mirando este programa. Señor, que podamos disfrutar de la presencia de tus santos ángeles también. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. En una presentación anterior hablamos sobre el verdadero amor. Y en esa oportunidad vimos que el apóstol Pablo escribió la declaración de amor más profunda que uno puede realmente llegar a tener y a comprender. 1 Corintios 13. Sin embargo, muchas veces nosotros miramos esos versículos, a pesar de que son claros en la manera como debemos actuar, y lo tenemos como una teoría para cuando alguna vez seamos mejores cristianos. El deseo de la mayoría de nosotros es llegar a ser mejores cristianos todo el tiempo. Lo que yo me he dado cuenta es que no siempre ese tiempo llega, porque a veces se lo estamos poniendo para el futuro. Alguna vez. Y sin embargo, el futuro no nos pertenece, el futuro le pertenece a Dios. El tiempo para poder vivir la palabra del Señor, las enseñanzas de Jesús es ahora, es en este tiempo. Porque ninguno de nosotros, vuelvo a repetir, tiene comprado el tiempo. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir de una manera diferente el amor de Dios? La fórmula está dada en la palabra del Señor. Y yo quiero compartir en esta hora con ustedes esa fórmula de victoria, que si tan solo nosotros podemos entenderla y aplicarla, nuestras vidas van a ser mucho mejores, más felices. Abran sus Biblias en el libro de Juan, el capítulo 13, y vamos a leer los versículos 34 y 35. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y lo voy a leer, voy a comenzar por el final, para que podamos comprenderlo mucho mejor. Ahí en esta historia que nos da el apóstol Juan, en el capítulo 13, nos está hablando de la cena del Señor, nos está hablando de una parte de la cena del Señor que tiene que ver con el rito de humildad. Muy interesante. Es dentro de ese contexto
ustedes van a darse cuenta lo que Jesús está tratando de enseñar. Jesús está pronto para tener que enfrentar la dura situación de su muerte, de su sacrificio por nosotros, y Él les enseña, les da una lección más, la lección que tal vez sus discípulos necesitan hoy comprender más que nunca. Los del pasado lo comprendieron, nosotros necesitamos comprenderlo más en este momento. Juan capítulo 13, vamos a leer los versículos 34 y 35. Miren lo que dice el Señor Jesús. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto, miren bien, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto es palabra de Jesús. Jesús está diciendo allí con toda claridad de que la manera que la gente va a llegar a saber que nosotros somos realmente sus seguidores, sus discípulos, no es por toda la cantidad de doctrinas que tenemos que son sumamente importantes, pero Él hizo una señal distintiva. Y esa señal distintiva está en el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. En otras palabras, el amor que se muestran los cristianos, los que alguna vez le entregaron la vida a Cristo Jesús, los que alguna vez tomaron el nombre de cristianos, la señal distintiva del cristianismo es el amor que se manifiestan los unos a los otros. Pero ahora, Jesús dice allí, voy a volver a repetir y voy a hacer énfasis en este aspecto. En el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, vamos por partes en este versículo. Si tú realmente eres un verdadero seguidor de Jesús, eres una persona que estás bajo autoridad. ¿Por qué? Porque la palabra que Jesús utilizó no dice es un mandamiento. Un mandamiento es una orden. A veces nosotros pensamos como cristianos que los únicos mandamientos que hay son los 10 mandamientos, ¿no? Esos son los mandamientos de la ley de Dios. Y sí es cierto, esos son los mandamientos de la ley de Dios. Pero Jesús también puso sus propios mandamientos, respetando también los 10 mandamientos. Ahora, vuelvo a repetir que como cristianos nosotros estamos bajo órdenes, estamos bajo autoridad. Ya tú no te perteneces, yo no me pertenezco. Tú no tomas decisiones que no están de acuerdo con Jesús porque ahora Él es el Señor de tu vida, Él es el Señor de mi vida. Vuelvo a repetir, en este versículo Jesús ordena que nos amemos, no es simplemente una sugerencia. Él está dando una orden, que nos amemos unos a otros, que sus seguidores se amen unos a otros. Y ese es el mandamiento nuevo, porque es un mandamiento nuevo os doy. Pero vuelvo a repetir, no es lo que Jesús le está ofreciendo a sus discípulos del pasado y lo que Jesús nos ofrece a nosotros, vuelvo a repetir, no es una sugerencia, no es una nueva idea, no es una nueva posibilidad, no es una nueva opción en la vida, es un nuevo mandamiento. Ahora viene la otra pregunta, ¿qué hay de nuevo en este mandamiento de Jesús? Si ustedes leen su Biblia, se van a dar cuenta que en realidad el nuevo mandamiento no es nuevo porque ya existía en el libro de Levíticos, en el capítulo 19 y en el versículo 18. Búscalo en tu Biblia, Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Dice ahí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está.
Entonces ahora viene la pregunta, pero ¿y entonces qué quiso decir Jesús? Jesús se equivocó. Porque Jesús está hablando de un mandamiento nuevo y sin embargo está repitiendo un mandamiento que ya existía en el Antiguo Testamento. La clave está, y aquí viene, si tú te olvidas todo lo que vamos a compartir en este estudio, aquí está la clave y no quiero que te olvides de esto. La clave está en las palabras de la segunda mitad del versículo. Estamos leyendo, quiero que recuerdes que estamos leyendo Juan, el capítulo 13 y el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y aquí está la clave. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. ¿Cuál es la clave? La clave es como yo os he amado. Lo que necesitamos descubrir es cómo amaba Jesús. Necesitamos estudiar Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Necesitamos llegar a comprender cómo era que Jesús amaba. Porque todo lo que Jesús hizo, no lo hizo por interés, no lo hizo por conveniencia, no lo hizo por ganar votos o por cualquier otra situación o circunstancia. Jesús lo que hizo, lo hizo porque amaba. Cuando Él se relacionaba con las personas y los veía sufriendo, Él iba y satisfacía sus necesidades porque los amaba. En otras palabras, lo que movía a Jesús era el amor que Él tenía por las personas. Cuando veía gente con hambre, les alimentaba porque los amaba. Cuando vio a un cojo, lo curó porque lo amaba. Cuando vio a esa mujer que tenía su flujo de sangre, le dio la sanidad porque la amaba. Miren, todos los milagros de Jesús tenían una sola motivación. Era porque amaba a la gente. Amar desde la perspectiva de Jesús es la gran fórmula que nosotros que somos seguidores vamos a necesitar que aprender tarde o temprano en nuestra vida. Porque es la única señal distintiva. Jesús mismo lo dijo. Así la gente va a saber que ustedes son mis discípulos si ustedes se aman los unos a los otros. No me tomen a mal, pero estar en la iglesia, vivir en la iglesia y tener situaciones de desunión en la iglesia, tener personas que no te caen bien, tener personas que sí te caen bien, discúlpenme. Eso no es cristianismo, no desde la perspectiva de Jesús. Y yo no quiero que ninguno de ustedes me tome a mal, porque mi trabajo no es juzgar, mi trabajo es compartir la palabra del Señor. El amor tiene que ser, si lo fue en la vida de Jesús, el elemento que motivaba sus acciones en la iglesia de Cristo, tiene que ser exactamente lo que motive todas nuestras relaciones. Absolutamente todas nuestras relaciones en la iglesia. ¿Pero dónde comienza? Comienza en tu casa, comienza en tu hogar, comienza en tu relación con tu esposa, con tu esposo, comienza en tu relacionamiento con tus hijos, comienza en tu relacionamiento en tu trabajo. Si eres cristiano, la gente se va a dar cuenta que tú realmente eres cristiano desde la perspectiva de Jesús. ¿Por qué? Por la manera como se aman. ¿Cómo se aman? Después, en la iglesia primitiva, se cuenta una historia de que había un grupo de personas que no eran cristianos y vio la interacción de un grupo de personas que estaban allí. Y la manera como ellos se trataban les llamó profundamente la atención. Y uno le dijo al otro, ¿quiénes son estos que están allí? ¿Por qué ellos se tratan de una manera diferente? Dice, ellos son cristianos. Ellos son cristianos. ¿Y qué significa que ellos son cristianos? Son seguidores de Jesús. Y por eso es que ellos se tratan de la manera que se tratan, sí. La señal distintiva del cristianismo
de la iglesia primitiva era eso precisamente. Ellos se amaban porque habían aprendido a amar como Jesús. Hoy día, en este tiempo de tanto desamor, de tanto odio, nosotros necesitamos una vez más caracterizarnos por la manera como amaba Jesús. El resto son solamente teorías. El resto de decir nosotros somos la iglesia que tiene todos los principios bíblicos correctos, a pesar de que pueda ser cierto, sin el amor de Jesús, en realidad no tenemos gran cosa. Podemos terminar siendo simplemente un metal que resuena, un címbalo que hace ruido. Y sin embargo, esto que Jesús dejó es algo sumamente hermoso. El nuevo mandamiento es: como yo os he amado. Vamos a ver dos consideraciones en relación a este asunto de cómo es que Jesús amaba. La primera consideración, aquí lo he escrito en este papelito, es que nosotros vamos a ver que el nuevo mandamiento es vivir el amor de Jesús. Esa es la primera consideración. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a vivir el amor de Jesús? Y el segundo, la siguiente consideración que nosotros vamos a ver es cómo es que nosotros podemos llegar a vivir el nuevo mandamiento en el amor de Jesús. Así que primero es el amor de Jesús y el otro es cómo podemos vivir en el amor de Jesús. Ahora, las palabras como yo os he amado, miren bien, representa un modelo de amor para nosotros, para aplicarlo a las demás personas. En otras palabras, lo nuevo es que Jesús ahora es el modelo. Vuelvo a repetirte. Muchas veces nosotros amamos a quien nos ama. Muchas veces nosotros amamos a quien nos cae bien. Muchas veces nosotros amamos a las personas que tienen las mismas opiniones que nosotros tenemos. Los amamos, los queremos. Nuestra manera de amar es una manera totalmente imperfecta. Porque muchas veces amamos a las personas mientras están bien con nosotros y cuando ya no están bien con nosotros dejamos de amarlos. Esa es nuestra manera. Y nuestra manera es engañosa. Porque esa manera no es el modelo. No es el modelo bíblico, no es el modelo del Nuevo Testamento, no era el modelo de Jesús. Jesús está diciendo, vas a tener que aprender a amar como yo he amado. Y vamos a tratar de entender esto. Porque vuelvo a repetirle que estamos en el capítulo 13 de Juan y la historia tiene que ver allí, les he mencionado, con la segunda parte de lo que hacemos en la Cena del Señor, que es el rito de humildad. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 13. Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, fíjense bien, los amó hasta el fin. Así que este asunto del amor no es simplemente en los últimos versículos, sino que Jesús simplemente está ahora queriendo enfatizar, ya se va a regresar, va a morir, va a resucitar, se va a ir, pero Él necesita que su gente, necesita que sus discípulos puedan comprender perfectamente bien esto. Vamos al versículo 5, estamos en el capítulo 13, versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Miren bien, ustedes saben la historia, ¿no? Que ellos se habían peleado
y que ellos llegaron a este lugar y pues no había el siervo que pudiese lavarle los pies. Esa era parte de la tradición, que cuando tú llegabas a un lugar, pues el siervo venía, te lavaba los pies. Era parte del protocolo de bienvenida. Ahora están allí ellos. No, ellos vienen molestos. No tengo tiempo para contarles toda la historia, ustedes lo pueden leer. Ellos están molestos. Ellos vienen peleando en el camino. Y no solamente ellos vienen peleando en el camino, porque ustedes tienen que leer no solamente esta historia en el libro de Juan, léanlo la misma historia en los otros evangelios. Ellos vienen peleando por la supremacía. ¿Quién es el número uno? Porque, valgan verdades, todo el mundo quiere ser número uno. Todo el mundo quiere ser número uno allá afuera. Los políticos se pelean por ser el número uno allá afuera. Todo el mundo quiere ser el número uno en su casa, ¿no? El esposo dice, aquí mando yo, ¿no? Y en el trabajo no es muy diferente en la iglesia. Este asunto de la supremacía, de querer tener una posición, yo quiero ser el número uno, está en todas partes. Así que ellos vienen peleando, los discípulos vienen peleando, vienen molestos, están ahí, se reúnen, todos se cruzan de brazos, dicen, yo aquí no hay nadie que lave los pies. Bueno, yo no me voy a ir a lavar los pies absolutamente a nadie aquí, yo no soy siervo. Jesús, conociendo que estos discípulos habían pasado con él poco más de 3 años, aún en sus debilidades, ¿qué dice el versículo 1? Dice allí, como los había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Esa es la diferencia. Que Jesús no vio a sus discípulos como eran y cómo es que no habían aprendido todas las lecciones cuando habían estado con él, sino que Jesús veía a la gente como lo que podían llegar a ser. Así es que Jesús, estamos hablando de Jesús. Estamos hablando aquí del Rey del universo. Estamos hablando aquí del Creador de todas las cosas. Ahora se va a arrodillar. ¿Qué hemos leído nosotros en el versículo 5? Puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. No tenemos tiempo de leer toda la historia, pero vamos al versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, no dice que tomó un manto, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Se acaban de dar cuenta lo que yo acabo de hacer con ustedes? Vamos al siguiente versículo, versículo 13. Dice, vosotros me llamáis maestro, rabí, título más importante que podía tener un maestro o un personaje en el tiempo de Jesús, los rabís, ¿no es cierto? Le dice, ustedes me llaman a mí maestro y Señor, Kyrios, Señor, alguien que está por encima de ellos. Miren los títulos que Jesús está utilizando. Ustedes me llaman a mí maestro, me llaman rabino, ¿cierto? Me llaman Kyrios, me llaman Señor. Y miren lo que sigue diciendo Jesús allí. Estoy leyendo el versículo 13. Y decís bien porque lo soy. Versículo 14. Pues si yo, miren bien, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Qué tremenda lección que Jesús les da ahora a sus discípulos que estaban molestos, con brazos cruzados, no querían saber absolutamente nada, que estaban allí. Y Jesús ahora viene a decirles, ahora yo, el Maestro, el Kyrios, el Señor, ha hecho esto. Si yo lo he hecho, ustedes
necesitan hacerlo. Ellos no querían. Ellos no querían. A veces muchos nosotros somos como estos discípulos que estaban con Jesús. Hemos estado tiempo con Jesús y sin embargo cuando llegan ciertas situaciones nosotros no queremos hacer. Y sin embargo Jesús, ¿qué les está diciendo? Ustedes van a tener que hacer, van a tener que hacerlo. Aquí es que Jesús está haciendo lo que yo les dije. Esto es el nuevo mandamiento. Cómo vivir el amor de Jesús. Este es el modelo. Este es el modelo. Vamos al versículo 34 que ya lo hemos leído. Estamos en 13:34. Dice, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y lean el versículo 15. Vamos al versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. A veces nosotros tomamos este versículo. Jesús le lavó los pies. Nosotros tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros. No, este es un paquete. ¿Y el paquete es qué cosa? Es que así como yo les he amado y les he lavado los pies, ahora ustedes tienen que hacer lo mismo. Pero no podemos lavarnos los pies los unos a los otros sin tener el elemento que Jesús le puso, y es que el amor, nosotros lo hacemos porque amamos. La lección es tremenda, es profunda lo que Jesús le quiso dar a sus discípulos. Lo que Jesús les estaba diciendo es, mira, te acabo de mostrar cómo se ama. No con palabras, sino con acciones. Porque es fácil decir, te amo, y no hacer absolutamente nada. Jesús estaba en silencio amándolos hasta el final. Y porque les está amando, les está lavando los pies. Fíjense la conexión. El amor es una acción, no es un concepto, no es una idea. Jesús les está demostrando, te estoy amando, por eso te estoy lavando los pies. Y ahí es donde nosotros, hermanos queridos, tenemos que aprender una tremenda lección, porque nosotros... Jesús le está diciendo a ellos, ¿saben qué cosa? Yo soy el maestro, yo no tendría que lavarles los pies a ustedes, en realidad. No, pero sin embargo lo estoy haciendo. Nosotros necesitamos aprender del modelo de Jesús. Necesitamos dejar a un lado nuestra posición. Necesitamos dejar a un lado cualquier situación que nosotros pensamos. Y necesitamos convertirnos en siervos. Sí, necesitamos convertirnos en siervos. El apóstol Pablo menciona esto en el libro de Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 7. Porque el apóstol Pablo lo captó, entendió perfectamente bien. Él no estuvo en esa oportunidad. No estaba con los discípulos, pero lo entendió. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. Sino que dice, despojaos a sí mismo, tomando forma de siervo, refiriéndose a lo que Jesús había hecho. Tomó la forma de un siervo. Así que amarnos a unos a otros implica que dejamos de lado el estatus, dejamos de lado el rango, el prestigio, los privilegios y tomamos la forma de siervos. Ahí es donde sale el concepto del líder siervo. El mundo nos muestra el líder que está en una posición ahí arriba y los demás sirven al líder. Jesús dice, no. Jesús muestra un modelo diferente y el modelo de Jesús es el modelo del líder siervo. Para ser líder hay que servir. No soy líder para que me sirvan, soy líder porque voy a servir. Ese es el modelo cristiano, ese es el modelo de Jesús. Y vuelvo a repetir, Jesús les estaba diciendo, yo soy el Señor, yo soy el Maestro, no estoy obligado a lavarles sus pies, pero les considero como más importantes que a mí mismo y les sirvo, no porque se lo merezcan, sino les sirvo porque les amo. Y eso es lo que significa vivir el amor de Jesús. Pero veamos ahora lo que significa vivir en el amor de Jesús. El nuevo mandamiento implica lo siguiente también.
Y vamos al capítulo 15 de Juan. En el capítulo 15 es cómo es que nosotros podemos vivir en el amor de Jesús. Vamos a los versículos 9 y 10. Juan capítulo 15, en los versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis eso es lo que estamos queriendo ver ahora, en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en el amor del Padre. Ahí está la fórmula. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a estar en? Y miren, son 3 veces que se menciona allí. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es la clave? La clave está allí en el versículo 10. Jesús dijo que la clave de su amor era su relación con el Padre. Esa era su clave, la relación que él tenía con su Padre. Permanezco en su amor, en el amor del Padre. Jesús vive en una unión perfecta y constante con el Padre, y eso lo demostró mientras estaba aquí en la tierra. Ahora, Jesús permanece en el amor del Padre y nosotros debemos aprender a permanecer en el amor de Jesús. Y esta es la única manera de amarnos los unos a los otros como Jesús nos ama. Jesús nos ama al permanecer en el amor de su Padre y nosotros nos amamos los unos a los otros porque hemos aprendido a permanecer en el amor de Jesús. Vale decir que la única manera de poder amar como Jesús amaba era tener una comunión diaria con Jesús. Jesús tenía una comunión diaria con su Padre y permanecía en el amor de su Padre. Nosotros necesitamos tener una comunión diaria con Jesús para permanecer en el amor de Jesús. Cuando eso no ocurre, no hay una sorpresa. Que nuestras relaciones en nuestra casa muchas veces son desamoradas totalmente. El esposo, la esposa no se aman, muchas veces el amor desaparece y ocurre lo mismo, ¿no? En el trabajo reaccionamos de maneras no buenas. Ocurre lo mismo en la iglesia. Una de las incongruencias más grandes que yo encuentro es que nosotros podamos estar en la iglesia de Jesús y tener enemigos en la iglesia. Es una incongruencia, porque la iglesia de Cristo es la comunidad de salvación. Esa comunidad de salvación puesta por Dios. Y en esa comunidad de salvación, la característica número 1 es el amor de Dios manifestado en Jesús, y es el amor de Jesús manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es la fórmula? La fórmula es que nosotros necesitamos aprender a permanecer en el amor de Jesús. ¿Cómo es que nosotros podemos permanecer en el amor de Jesús? Déjenme leer algunos versículos. Ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús dijo: separados de mí, no tienes poder para hacer absolutamente nada menos amar. No hay manera de amar. Separado de Jesús, es más, si ustedes quieren en algún momento leer
esos versículos, la palabra clave es permanecer, 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 permanecer. Y Juan nos repite tanto que 11 veces él dice, aprende a permanecer, permanecer, permanecer. Permanecer es ¿qué cosa? Es tener un estado constante, estar allí todo el tiempo. Nosotros como seres humanos muchas veces somos volubles. Hoy día estamos bien, mañana estamos mal, pero este es un asunto, permanecer, ánclate, ánclate en Jesús. Si no permanecemos en Jesús, no tenemos poder para amarnos los unos a los otros, como Jesús nos mandó a amarnos. Y cuán dura se convierte la vida cuando nosotros no aprendemos esta lección tan clara que Jesús nos lo dio. Y la muestra más grande de amor está en el versículo 12. 15-12. Miren cuál es la muestra más grande. Miren, Jesús está hablando. Este es mi mandamiento, mi orden. No es una sugerencia. No es una cosa optativa. ¿Lo hago o no lo hago? Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, que dice, como yo os he amado. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuento una historia, un caballero llamado John Mansour, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Era un veterano de la guerra de Vietnam. Y él relata la siguiente historia, que mientras estaba allá, una niña de 8 años había sido herida por un ataque mortero. De esos morteros, la niña había sido herida. Y en este lugar donde ellos estaban en un hospital, lejos del campo de batalla, la niña la habían traído. Estaba un doctor y estaba la enfermera, estaban tratando de atender a esta niña. Y ellos llegaron a la conclusión de que la niña estaba perdiendo tanta sangre que iba a morir, a no ser que la niña pudiese haber recibido una transfusión de sangre. Así que se empezaron a hacer pruebas entre el personal médico que estaba allí a ver si la sangre de alguno de ellos podía ayudar a la niña, y llegaron a la conclusión de que la sangre de ninguno de ellos podía ayudar a la niña. Pero se dieron cuenta que algunos de los otros niños huérfanos que habían perdido a sus padres estaban allí, así que le sacaron las muestras de sangre a esos niños también para ver si alguno de esos niños tenía la misma sangre que esta niña de 8 años que estaba condenada a la muerte. Y se dieron cuenta de que había un grupito de niños que tenían la misma sangre que tenía la niña. Ahora, el doctor que estaba allí, juntamente con la enfermera, el doctor hablaba muy poquito vietnamita y la enfermera solamente hablaba francés. Así que ellos, tratando de utilizar el idioma juntamente con las señas manuales, trataron de explicar a los otros niños que si no se realizaba una transfusión de sangre en esta niña de 8 años, ella terminaría muriendo, a no ser que uno de los niños por allí se animara a dar su sangre para ayudar a esta niña que estaba a punto de morir. Así que, al hacer el pedido a este grupo de niños que su sangre coincidía con la sangre de esta niña, después de decirles de que necesitaban la sangre de alguno de ellos, hubo un tremendo silencio. Después de unos largos minutos, una pequeña mano se levantó, pero se volvió a bajar, y se volvió a levantar, y se volvió a bajar, y finalmente se volvió a levantar esa mano. Gracias, gracias, dijo la enfermera en francés. Le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y el niño le dijo, me llamo Gen. Y tomaron al niño,
Lo pusieron en una camilla y comenzaron el proceso de poder sacarle la sangre para dársela a esta niña que estaba moribunda. Por un momento, Gen, este muchachito, se quedó totalmente inmóvil y en silencio absoluto. Después de un momento empezó a llorar. Con la mano que le quedaba libre se tapaba el rostro y empezó a llorar profundamente, pero ahí en silencio. Su llanto silencioso se volvió jadeante y constante. Sus ojos se quedaron bien cerrados y con su manito trataba de silenciar los llantos que salían de su garganta. El médico, que estaba observando lo que ocurría, se quedó totalmente preocupado. ¿Qué estaría pasando? ¿Algo estaría mal? ¿Estaremos haciendo algún daño? Se acercó para mirar el brazo donde le estaban sacando la sangre a la enfermera, pero no, todo estaba igual. De pronto llegó una enfermera vietnamita que había venido para poder ayudar. Y viendo al niño en la camilla llorando desconsoladamente, se le acercó ahí al oído y le preguntó que qué estaba pasando, por qué estaba llorando. Y el niño le susurró al oído algo. Cuando la enfermera le escuchó, también la enfermera le susurró algo al oído. Como resultado de eso, el niño dejó de llorar y de repente se le esbozó una hermosa sonrisa en su rostro. El médico norteamericano se quedó sorprendido y le preguntaron a la enfermera vietnamita qué había ocurrido. Y ella les respondió, dice, él pensó que estaba muriendo mientras le sacaban la sangre. Y el médico le dice, ¿pero cómo? Sí, dice, el niño pensó que ustedes le habían pedido que le entregara toda su sangre para que la niña herida pudiese vivir. Y el médico quedó más confundido y le pregunta, ¿por qué él estaría dispuesto a entregar toda su sangre para salvar a esta otra niña, sabiendo de que él moriría, porque eso era el pensamiento de este niño? Y la enfermera se le acercó y le preguntó a Gen por qué él estaba dispuesto a dar su vida por esta niña de 8 años. Y Gen respondió, simplemente, es porque ella es mi amiga. ¡Qué muestra de amor! ¡Qué muestra de amor tan profundo de un niño! Queriendo, habiendo entendido mal, estaba dispuesto a dar toda su sangre para salvar la vida de su amiguita de 8 años. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice la Nueva Versión Internacional. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús, el modelo de amor, nos ordenó, nos mandó a que si realmente éramos sus verdaderos seguidores, nosotros íbamos a distinguirnos por la manera de amar, no del mundo, no de nuestra manera muchas veces equivocada, sino porque Jesús se puso como el modelo. Ustedes tendrán que aprender a amar como yo les he amado. Era lo que Jesús
les dijo. Jesús puso su vida por sus amigos. Jesús murió en nuestro lugar. Jesús soportó la ira de Dios que nosotros merecíamos para que fuera satisfecha la justicia de Dios y que su amor pudiese fluir libremente mediante Cristo hacia nosotros y mediante nosotros hacia las demás personas. Hermanos queridos, el mandamiento de amarnos unos a otros es nuevo porque Jesús es el modelo. Concluyo diciéndote, ¿quieres saber quién es un discípulo? Y voy a añadir la palabra verdadero, que dice San Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No hay más. Jesús es el modelo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a poner en práctica el modelo de Jesús? Porque podemos nosotros seguir haciendo iglesia, podemos seguir nosotros pensando que somos discípulos de Jesús y sin embargo no tener este elemento tan fundamental para que la gente hoy día que no conoce el amor, que no conoce a Cristo Jesús, ellos puedan llegar a entender de que hay un verdadero amor y el modelo de ese amor es Cristo Jesús. Hermanos queridos, este es un tiempo de cambio. Este es un tiempo donde nosotros necesitamos meditar. Este es un tiempo que todavía no hemos vuelto a la iglesia. Pero uno de estos días vamos a regresar a la iglesia. Podemos dejar esto como una linda teoría. O podemos proponernos en nuestro corazón, por la gracia de Dios, Señor, vamos a regresar. Pero vamos a regresar y vamos a demostrarle al mundo que somos tus verdaderos discípulos. La gente va a saber quiénes somos nosotros por la manera como nosotros amamos, que es la manera que Jesús en primer lugar nos amó a nosotros. Quiere el Señor ayudarnos, que su Santo Espíritu nos ayude a reflexionar y nos ayude a vivir esta realidad en nuestra casa, en nuestro trabajo y por sobre todas las cosas en nuestra iglesia. Es mi deseo y es mi oración para cada uno de nosotros en esta hora. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos agradecer por Cristo Jesús. Te queremos agradecer porque este mandamiento nuevo es nuevo por la manera como Jesús nos amó. Jesús nos amó hasta el final. Jesús nos amó a tal punto de que entregó su propia vida para que nosotros podamos tener vida. Señor, no permitas que nosotros podamos regresar a la iglesia y no podamos manifestarnos los unos a los otros el amor de Jesús. Este es un tiempo diferente. Necesitamos hablarle a la gente de que tú estás por volver. Pero Señor, el argumento más grande no está en la cantidad de doctrinas que tenemos, que son bíblicas e importantes. El argumento más grande es cómo nosotros nos amamos los unos a los otros y cómo nosotros amamos a la gente. Señor, pon esto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pon esto en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Gracias, Señor. Quédate en cada uno de nosotros. Son favores que te rogamos, confiando en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios pueda bendecirte ricamente en este día.
podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable